Bueno, aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del poeta argentino Antonio Porcha. Dice: comprendo que la mentira es engaño y la verdad no, pero a mí me han engañado las dos. Que pasen los litigantes. No le voy a permitir a nadie que se burle de mí. Si pensaban que el amor era ciego, pues yo no. Lo único que yo puedo hacer para demostrarle mi amor es estar a su lado. Ahora, no por debajo, porque soy un hombre, no un títere. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Michelle, estás demandando a Alex. Es tu esposo, ¿verdad? Por desgracia. Bueno, pues explícame por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo demando la anulación del matrimonio. ¿Anular? Él me engañó. Permiso. A ver. Me dijo que me amaba y todo era un engaño entre él y su padre para sacarme los papeles, doctora. Para sacarte los papeles. Sí, doctora. Tú sabes que eso no es cierto, Michelle. Cállate. Tú sabes. A ver. Doctora, ya me siento engañada. Deja ver. Ah, bueno, este es... El acta de matrimonio. El acta de matrimonio de Nueva York. Están casados. Están recién casados. Recién casados. Yo lo conocí a él en Santo Domingo. Fui a llevarle con una amiga un paquete que le había mandado su padre. Me enamoré al principio, fue instantáneo el amor. Un muchacho que me trató como nadie me había tratado. O sea, detallista, cariñoso. Al poco tiempo, doctora, me enamoré y lo traje para acá con una visa de fiance. Ok. Lo traje y nos casamos al poco tiempo. Bien. Doctora, desde que ese muchacho le llegó el papel de trabajo, él pensaba que estaba legal. En ningún momento es así. Él llegó aquí y quiso encontrar a su padre, que tenía desde los 3 años que el papá se había ido de él. Lo había abandonado. Nunca lo vio. Llegó aquí y lo quiso buscar. Y supuestamente el papá apareció de un minuto a otro. Okay. Doctora, cuando ese papá apareció, ¿sabe quién era? Un exnovio mío. No exnovio, porque habíamos tenido una relación breve. O sea, fue una relación de 2 o 3 saliditas así de la discoteca, nos íbamos. Yo no sabía ni su nombre. Yo lo conocía por un apodo. No, se lo digo porque yo soy de la calle, yo soy rumbera. Está bien. Entonces, esa es mi forma. Está bien. El papá de él, yo lo dejé porque el papá de él quería algo más serio conmigo. Él quería transformarme en una gente que yo no era. Yo no quería una relación estable. Yo quería rumbear, vacilar y gozarme la vida. Pero me enamoré de este estúpido, perdona la palabra, y caí en las redes. Y todo fue una trampa, doctora. Tú lo sabes que no es así, Michelle. Todo fue una trampa, todo cambió. Dime algo, no así, entre ustedes hay una diferencia de edad, claro. De edad. Yo tengo 40 y él tiene 25. Está bien, no es tanto. A mí me gustan los menores. Pero no es tanto. No, a mí me gustan los enamoré de menores. mi mujer. Yo tengo mucha energía, doctora. Está bien. A los viejos no me gustan. Está bien. Pero qué desgracia. Pero ¿qué es lo que pasa que te quieres anular? Yo lo quiero anular, doctora, porque que él cambió de repente. Me dejó... Doctora, este era un hombre que me llevaba el desayuno Tú sabes a la que eso no cama. es así, Cállate. Michelle. Tú sabes que no es así. Cállate. Pero no lo trates como si Doctora, fuera tu nene. porque él se lo ganó. Yo no era así. Yo no era así, doctora, pero él se lo ganó. A ver, ¿por qué? Me juró un amor que era de mentira. No me quería hacer ni el amor. No me quería ni topar. Doctora, yo lo traje aquí, le conseguí trabajo, lo puse a trabajar. Error mío, lo puse a trabajar en una discoteca de un amigo mío. Ajá. Y él lo que quería era estar agarrándole la a la mesera. Y entonces, tú sabes que no así, bebiendo, Michelle. Tú lo sabes que no así. No trabajaba, claro que sí, porque los dueños de la discoteca me lo dijeron. Mijo, ay, por favor, con tu carita de mí. ¿Entonces qué lo botaron? ¿Lo echaron de la discoteca? Sí, lo echaron por un problema que tuvimos. Porque yo llegué a la discoteca, yo siempre rumbeaba en la discoteca. Llegué a la discoteca y cuando voy entrando, lo primero que veo es el niño dándole una palmadita en la a una de las meseras. Que no así, de por pues Dios, yo Michelle. me puse, ya yo estaba desconcentrada, ya yo estaba ¿qué es lo que le pasa a este hombre que ha cambiado tanto? Cuando llegué lo veo y le dije, formé tremendo lío, sí, yo sí. Okay. La agarré a ella, le di una galleta, a él me le fui arriba. Pero doctora, dígame, ¿qué usted va a hacer si usted encuentra, si usted llega a una discoteca y ve a su marido y que dando nalgada? Qué lindo él. Qué ¿verdad? Después de todos los cuartos que yo gasté trayéndote a ti para acá, Perdón, doctora. No lo soporto. Yo no sé.
Pero le has cogido un odio. Sí, doctora, porque me engañó, doctora. Pero En te ningún engañó. momento te he engañado. O sea, tú estás convencida. Yo estoy convencida que me de engañó, todo doctora. ¿Sabes esto por qué fue- yo estoy convencida, doctora? Y me disculpa. ¿Por qué? Porque cuando yo vi cuando él vino aquí, que buscó el papá, que yo me quedé callada y no le dije a él que yo había tenido una relación con el padre, Ajá. porque me daba vergüenza. Cuando yo veo que la situación se torna insoportable, que el papá viene, dura 3 días en la casa, se lo lleva de rumba, va, amanece en la calle, no me llega a la casa, algo que él no hacía antes. Ok. Y ya él tenía el papelito ese del trabajo. Ajá. Permiso Ahí de mismo, trabajo. mi amor, el papá de él y él comienzan a hacerme la vida insoportable. Él tenía que hablarme claro y arreglar la situación. No empezar a cambiar como él cambió. Porque Yo en para ningún mí, momento ha cambiado. él cambió. Oh, no, mi amor, y no, nada. Ok, perfecto. Bueno, Alex, ¿y tú cómo respondes? Doctora, yo amo a mi mujer. Ay, sí. Y tú lo sabes que yo te amo. Que tú me amas de que si no van a cena Tú lo conmigo. sabes. Yo a ti te amo. Doctora, cuando yo entré a este país, Por la que mí. me consiguió el trabajo fue ella, Todo. porque ella se dedica a trabajar en discoteca, tiene amistades. Todos los que trabajan ahí, todos son jóvenes. Y yo soy la Yo vieja. tengo que ser social. ¿Por qué dejaste de hacerle el amor a tu mujer? No es que yo no dejé de hacerle el amor a ella. Ella me tenía a mí en un extremo que se me volvió mi sombra, doctora. La sombra se me volvió. Yo no pensaba que Michelle me iba a actuar de esa manera, nunca. No, Pues yo le yo, iba a como actuar me vi así sin porque te trabajo, encontré yo bajando. llamé a mi papá. Lo llamé, Al como mi papá. papá se dedica a la discoteca. Yo digo a mi papá, papi, si no tengo trabajo, si tú puedes conseguirme un trabajo, sea donde tú estés, Papi. o en cualquier lugar, tú me lo consigues. Pues yo, allá yo estoy, esa mujer no me puede ver a mí que yo esté conversando con un amigo porque de una vez inmediatamente dice que ese amigo me está consiguiendo una Eso mujer. es falso. Yo le digo, Michelle, pero de por Dios, tú estás ciega. Te Los cela celos te demasiado. tienen loca. Eso ella cambió me cuando él por dejó favor, de estar ella me conmigo. la da de mujer. Ok. Eso no era No así. es que yo no quiero tener nada con ella, Es que está tú cambiaste y insoportable. yo cambié, entiéndelo. Póngase mis zapatos. Ponte tú los míos. Póngase mis Él cambió y zapatos. yo cambié, doctora. Y aún así que ella me ofende, me humilla, yo Claro quiero que estar sí, con que mi te mujer. humillo, porque ya yo no- en ningún no vale la momento pena ya. estoy con él, no estoy por los papeles. Tú Yo la estoy con quieres. ella No, por porque mi la dinero. amo. Ok. Y quiero estar con ella. Testigo del demandado, por favor. Ay, la fichita llegó. Ah, míralo ahí. Doctora, pregúntale cuál es su apodo, para que tenga una idea. Este es el papá de... Ese es el papá de él. Alex. Sí, pregúntale el apodo. Ah. Hola, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Edwin, ¿Y el apodito? papá de Alex. Él no me oye. Por favor, Michelle. Doctora, ¿Tu apodo cuál Cállate. es? él me dice el malo. El malo. Ay, bebé, oiga qué lindo. El malo. Ya usted sabe. Ay. Ese es Ya mi usted tiene nombre. referencia. Mi Por nombre, favor, de, mi Michelle. nombre de Cállate la trabajo. boca, que tú no eres Claro, doctora. ese es tu ¿Eh? nombre Mira cómo le artístico. callaste. Mira qué temperamento No, tiene no, esa no, mujer, ¿eh? Ok, tu nombre artístico. Bueno, a ver, ¿qué ha venido a declarar? Es cierto lo que ella dice, que yo tenía 20 años y pico que no sabía de mi hijo. Pero eso no era por culpa mía. Por medio de un amigo me entero dónde está viviendo. Ok. Y una amiga que tenemos en común, que fue la que fue con esta, La otra ratita Santo que es Domingo. tuya. Ajá. le pido un favor de que le lleve un paquete y una carta donde le puse la dirección a ella de Santo Domingo para que se entregue a Alex. mi Ok. hijo. Ok. Cuando le entregó eso, se conocieron los dos. Ajá. Que yo no tengo nada que Y ver con estúpida eso. me enamoré. Por favor, Nada deja que ver. termine, Porque ahí por dice que es un favor. complot. Michelle. Pero que no hay ningún complot. La única estúpida que cayó ahí fui yo. Y que estamos combinados para que, para que ella le haga los papeles a él. Y eso no es así, doctora. Ah, no, Ok. te va. Bueno, hay un testigo que quiere venir a participar. No viene por nadie, pero quiere venir a añadir algo a este caso. Vamos a pasar al testigo. Y junto vamos pasando a la doctora Lisette Sierra y Ay, ¿qué hace esta a Antonia aquí? López también. Y tú, A ver, enfrentar, siempre en el medio. Pero, doctora, tú eres Jennifer, por favor. ¿no? No, no Y tú eres la amiga. Es la amiga de él, porque mía no es. Somos- Pero cuando ella fuiste a Santo Domingo. Con Sí, ella fui porque pensaba que doctora, era mi son amiga, amigas, pero ella doctora. sabía todo, de la trama. canchancheo. Son Ok. amigas de canchancheo, las dos. A ver. Éramos amigas porque Ok, un momento que voy a Por oír favor, el testimonio. silencio, tú... mujer. ¿Está bien, doctora Polo? Tú no ves el temperamento de esa Está mujer. bien, papá. Pero Ponle te carácter. amo. Oye, ponle carácter, ponle carácter. Hace falta que le pongas un poco de carácter a ella.
¿Qué has venido a declarar? Buenas tardes, doctora. Primero que nada, mi nombre es Jennifer. Yo vine aquí por mi propia cuenta porque de verdad que yo fui la amiga que le entregó el paquete a Alex. La relación que se dio entre ellos dos, nunca, ¿sabes? Yo nunca los presenté. Yo nunca los presenté para que tuvieran algo. Fue algo espontáneo. Fue un amor a primera vista que yo ni siquiera... pues esa no fue mi intención fue hacerle el favor a mi amigo acá. ¿Y por qué tú no me dijiste que el amigo tuyo era él? ¿Tú Yo, no eras amiga mía? sinceramente, yo de verdad quisiera disculparme con ella. Conmigo no te sobre todo. disculpas, bebé. Quisiera disculparme. Ahórratela. ¿De qué? Por el hecho de que no le dije nada. Ah, ok. ¿Entiendes? Porque éramos Pero súper callada, porque tú sabes super qué amigas. ganaste tú Ok. ahí. Entonces, Pero aquí no pasó nada malo. ¿Verdad, doctora? ella No lo pasó entiende nada así. malo. Aquí no ha porque- pasado nada malo. Ok. Ok. Ok, Está bien, doctora, engañaste a rápidamente con usted. Es bien difícil probar este tipo de fraude que ella está, o sea, Sí, está especulando. ella está especulando. Ella Estoy adivinando algo que yo sé. está especulando, fraude. Sí, el hecho es si ella quiere seguir con el caso o no con inmigración. Divorciado, anulado, no importa. Si ella no sigue con el caso, no sigue y el señor se queda sin estatus y se tiene que devolver porque este estatus no lo permite ajustar en ningún futuro bajo ningún otro matrimonio, un hijo ciudadano, no importa. Tiene que ajustarse a través de este matrimonio. ¿Qué sucede en estos casos? Lo veo todos los días. Se pelean, hay celos, entonces uno llama a inmigración, es que hubo fraude matrimonial o esto está pasando, pide un divorcio o algo así y después se arrepientan. Y después de inmigración va a mirar con ojos negativos al caso cuando se presenta realmente un matrimonio verídico porque se ven que obviamente hubo o hay algo aquí. Ok, perfecto. ¿Hay algo problemático en esta relación? ¿Usted qué piensa que aquí hay un poco de inseguridad? Así es, doctora. Yo veo mucha inseguridad por su parte. También veo que hay una diferencia de edad que quizás aviva esa inseguridad. Bueno, son 15 años. Ajá, y esto lo vemos mucho en las consultas. Mujeres maduras que tienen relaciones con hombres jóvenes y ellas sienten que quizás él las vaya a abandonar, que va a encontrar una mujer joven que los vaya a satisfacer mucho más. Pero yo lo que le quiero decir a ella hoy es que está en el momento justo para encajar con un hombre de la edad de él. Entonces, perfecto. así es. Esto Y es yo- una buena relación. No, yo lo voto y le me busco uno más joven. Esa es la mujer que a mí me gusta. Ven para acá. Los dos vengan acá. Yo sé que tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Ya yo veo que tú eres una mujer hecha, derecha, requetecha. Y no tienes ningún problema. Este chiquitico a ti te gusta. Me gustaba. Te gusta. Ya no, doctora. Si no te gustara, no pelearas tanto con Me él. siento traicionada, doctora. No hay traición. Hay traición, doctora. Usted Ella no... está No frustrada, la doctora. hay. No existe y además no lo pudiste demostrar. No, no lo pude probar porque No hay evidencia no prueba tenía. alguna de lo que tú me estás diciendo. Aparte veo un hombre aquí que por encima de todos tus insultos, tus oprobios, tus malas crianzas, te sigue amando, te sigue queriendo. Él no me ama. Y yo la amo. Él no me y ama, quiero doctora. estar Él con le ama ella. la conveniencia. No, yo y quiero el estar buen con vivir ella. que yo le doy Los a él. celos la tienen así frustrada. Dale un besito con lengua. Ay, jamás. Qué asco. Yo no quiero nada con ese hombre. Si él no podía acostarse conmigo ni demostrarme de verdad el amor, después que llegó ese papel, a mí que no me... No quiero Dale nada un con él. besito con lengua. No, no, mi amor, por una galleta. Yo no estoy te lo loco puedo por dárselo, doctora, porque me amo a mi dar. mujer. Que no se quiero me estar pegue, con doctora. ella. Doctora, mira, no se me pegue porque caigo presa. Por favor. No, 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 doctora, no. Escucha lo que te voy a decir. Doctora, es una prueba es un asco. judicial No, es un lo asco. que estoy Métame buscando. presa, doctora, pero ese hombre me da asco. No, no, ese hombre me da asco, yo no quiero nada con Eso él. no es verdad. Ay, qué asco. Ese hombre te gusta. Ella se hace, pero está loca. Cierra Está los loca por mí, ojitos doctora, ahí. Cierra los ojitos, mira Se para acá. Doctora, usted quiere obligarme a mí a que yo reconcilie un matrimonio que yo no quiero. No, no, yo quiero nada más que te dé un besito Pero con que yo me lengua. voy a morir aquí ahora mismo, me Un caigo besito. muerta, no quiero nada. Un besito chiquitico. Dios mío, pero que... por usted, doctora, lo Por voy mí, a hazlo por mí. A ella le gusta su marido. A ella le gusta su marido, Me encanta. ¿Dónde estaba la lengua? ¿Qué lengua? Pero, amor, si él no me ve otra cosa, yo le voy a meter una lengua a él. Jamás. Yo lo quiero hacerle de todo, todo. Dalo de nuevo por mí. Por uno más, por mí, pero con calma, con calma. Doctora, usted Despacito, usted despacito. quiere paso que lo veo. reconciliar esto. No, yo no quiero, yo quiero ver qué Ok, química hay. yo lo voy a hacer, pero ahorita voy a vomitar. Ok, dale.
no te arrepientas de lo que hiciste. Tú eres una persona que has aguantado muchísimo para casarte. Muchísimo aguanté. Si por fin lo hiciste por algo, fue algo en tu instinto te dio este gusto Por y este estúpida, placer. doctora, me No lo engañó, hiciste. me engañó, doctora. Tú eres muy vieja para ser estúpida. Bueno, pero Y mira, tienes caí. mucha calle y tienes mucha vida. Caí. Y muy inteligente. No que- caíste en ningún lado. Muy inteligente Déjate, que- déjate caer de verdad y dale una oportunidad a esta relación antes de cometer una locura de la cual luego te vas a arrepentir. Te niego la demanda y te obligo a reconciliarte. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por estar conmigo, ¿eh? Gracias. Llegué a la discoteca y cuando voy entrando, lo primero que veo es el niño dándole una palmadita en la a una de las Tú meseras. sabes que uno así, de por Pues Dios, yo Michelle. me puse, ya yo estaba desconcentrada, ya yo estaba que